Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Saben, el Señor hace las cosas tan hermosas que lo que habíamos comenzado a hablar en el principio tiene que ver con la palabra. Cuando estábamos adorando, el Señor me ministraba y decía, todo lo que están hablando tiene que ver con la palabra, porque el Señor hoy estuvo hablándome a mi corazón y me estuvo dando esa palabra. Yo decía, Señor, ¿cuál es la palabra que nos querés hablar, que querés decirnos? Y el Señor me llevó nuevamente al libro de Romanos y vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 11, 12, 13 y el 17. ¿Amén? Amén. Y dice así la Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón. Gracias, Jesús. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos, es rico con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. Amén. El Señor nos está hablando que para Él no hay diferencia. Nosotros en ese tiempo eran judíos y griegos, pero hoy podemos decir payos y gitanos, argentinos y españoles, no sé, hay mucha diferencia de lo que sea, etnia como nacionalidades, como todo eso, blancos y negros, no sé, puede haber todo esto, ¿no? No hay diferencia en Dios. Dios no hace acepción de persona ninguna. Él es lo mismo para todos. Él murió en la cruz por todos. No prefiere más a este ni prefiere más a aquel. Pero sí hay cosas que Dios nos manda, Dios quiere, Dios ve cómo nos conducimos. Y esto es importante porque Dios deja un libro que es un manual de vida, es nuestra manera de vivir. O sea, nosotros hoy justamente estábamos hablando de la Santa Cena, que la vamos a empezar a hacer tal cual dice la Biblia, porque es el libro de instrucción. Y a veces nosotros hacemos por costumbre, porque lo hemos visto, porque se hacía así, y podrá tener cualquiera la explicación que quiera, y lo respeto, o sea, respeto a todo el que quiere servir de otra manera, pero nosotros vamos a hacerlo bien como dice la palabra. ¿Amén? Cómo habla la palabra, cómo lo tenemos que recordar a Dios. Es una de las formas que les digo, nosotros tenemos que hacer como la palabra dice. Y la palabra es fiel y verdadera y la palabra es viva. Y cuando nosotros ponemos por obra la palabra, se cumple, se hace, se lleva a cabo la promesa que conlleva esa palabra. Ahora el Señor acá nos está diciendo que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros vamos a pasar dificultades. Sí, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Pero Él dice, todo el que cree en mí no será avergonzado. Pero ¿qué tenemos que hacer para que no sea? Porque no podemos creer 10 minutos, no podemos creer una semana, no podemos creer un mes, no podemos creer un año. Tenemos que creer en Él todos los días de nuestra vida. Y todos los días es como un trato nuevo. Es como si tuviéramos a alguien que hacemos un trato. Y ese trato es renovarlo todos los días. Nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor y decir, yo te creo hoy también, Señor. Yo creo en ti y creo en tus promesas hoy también, Señor. Entonces nos vamos a ser avergonzados. Ahora, esto lleva una responsabilidad. Si yo digo al Señor, yo te estoy creyendo, Señor, tengo que ser obediente a lo que el Señor me manda hacer. Si el Señor nos manda a hacer cualquier cosa que tengamos que hacer, porque esta palabra se trata también de obreros, se necesitan obreros en las iglesias. Todo no puede estar a la carga de una sola persona, todo no puede estar en el lomo de una sola persona. Y claro, tenemos que orar. ¿Cuál es el compromiso? Elvira,
estar en la presencia del Señor como intercesora, pidiéndole al Señor que mande obreros a la mies. Que mande obreros, que mande gente, que tiene, esto se tiene que llenar de gente dispuesta, responsable y comprometida. Son cosas que Dios nos pide. Dios no quiere personas que estén de paso, que lo estén probando, como probamos una comida a ver si me gusta. No, Dios quiere personas responsables. Gracias a Dios, tengo que darle muchas gracias a Dios, porque los que estamos aquí estamos tomando en serio esto. No lo estamos tomando como un pasatiempo. ¿Saben? Mucha gente viene a las iglesias como pasatiempo, para ver qué hacen, a ver cómo vienen por las canciones para cantar, para alegrarse el corazón. Y Dios lo hace, porque Dios alegra a todo el mundo y pone cosas en todo el mundo, en todos los que vienen. Pero se trata de tener responsabilidad y compromiso. ¿Bien? Entonces, nunca seremos avergonzados. A veces nos desenfocamos, ¿sabes? A veces nos desenfocamos. Y por desenfocarnos, ¿qué significa? No miramos y no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por esto, por aquello, por lo otro. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué nos pasa aquello? ¿Por qué nos pasa lo otro? Les digo que el enemigo, para frenarme a venir, solamente el día de hoy, utilizó 25 millones de cosas. Y podía haber justificado. No sé si me entienden. Yo podía haber dicho, lo llamo, le pongo en el WhatsApp, miren, ¿saben qué? Hoy es primero, estoy en Palma, el paseo está muy lindo, estoy pasando la bomba, porque estaba re lindo, estaba hermoso. No hacía frío, estaba precioso. Pero yo me comprometí, mi boca tiene poder. Y yo dije, yo el domingo que viene, ¿se acuerdan que les dije? Yo el domingo vengo, aunque usted no venga, dije. Entonces, mi responsabilidad es venir, no justificarme y no venir y pasarlo de alto. No, porque eso es lo que quiere el Señor, que estemos más días, más momentos con Él. Entonces le creemos más, nuestra fuerza viene más y nosotros podemos enfrentar las cosas mucho mejor. ¿Amén? Y dice, porque no hay diferencia entre judíos, como les dije, no hay diferencia. No es que el Señor dice, porque esta es de aquello, el otro es de... No. El Señor nos mira a todos iguales y nos ama a todos iguales, no hay uno más. Sí es verdad, esto es lo que hoy estaba tratando el Señor en mí, es lo que estábamos hablando justamente con mi hijo y todo eso. Sí es verdad que el Señor tiene vasos de honra y vasos de deshonra. Esto lamentablemente tenemos que decirlo porque es bíblico. Dios creó a unos como al faraón, que él sabía que el faraón se iba a poner muy malo, que iba a tener que mandar 10 plagas y recién le iba a dejar salir, pero a la vez lo iba a volver a perseguir, porque el Señor endurecía el corazón del faraón. Quiere decirse que el Señor Jesús maneja los corazones. No hay quien contra Él ni puede. Si el Señor dice eso, ahora, hoy estábamos hablando, mi hijo me preguntaba, mamá, entonces ¿cómo sabemos que nosotros somos vasos de honra? ¿Cómo sabemos que el Señor no nos va a usar para lo malo y no para lo bueno? ¿Cómo sabemos cuando nacemos, cuando estamos? Entonces yo le decía, yo entiendo, porque estamos leyendo el libro de Gedeón, el libro de Jueces, donde estaba Gedeón, del bermellón, no sé si saben que Gedeón hizo mojar el bermellón como señal de que Dios le estaba hablando, y después le dijo, bueno, ahora voy a mojar toda la tierra y el bermellón que quede sequito, para que yo sepa que vos sos el que me estás hablando. Le pedía señales, ¿no? Entonces, y le digo, mira, el Señor cuando te elige, te escoge, la palabra dice que el Señor nos escoge, ¿se acuerdan que el otro día leímos que fuimos predestinados y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó? El Señor nos llama, le entregamos el corazón y nosotros comenzamos a cambiar. Nosotros comenzamos a querer ser como Él, comenzamos a querer ser
personas responsables, maduras, interesadas en sus cosas, realmente tomando las cosas en serio de la vida. Y le decía hoy a mi hijo, ¿cómo no vas a ser un hombre llamado si Dios está respaldando tu ministerio? Dios lo respalda, nosotros estamos siendo respaldados, no podemos decir que no. Porque Dios ha movido la mano para que nosotros estuviéramos al servicio de Él. Y no falta nada en mi hogar. No falta nada, ni económico, ni espiritual, ni nada. No falta nada. Hay palabra, hoy le decía a la hermana, mira, le decía, revelación. El Señor me da visión. Hoy iba caminando por el paseo marítimo y el Señor me mostraba cosas para la iglesia, lo que la iglesia iba a hacer. Y yo me maravillaba. Y me iba hablando mi hijo todo esto y yo también. Él iba diciendo, ¿cómo crees que no vamos a ser llamados? ¿Cómo crees? Porque hay muchísima gente que puede no trabajar o no tener un trabajo secular. Obviamente nosotros trabajamos y mucho, porque hay gente que cree que trabajar para el Señor somos vagos y no es así. Estamos continuamente trabajando para el Señor, preocupados, ya hoy lo hablábamos, estamos en todo, estamos pensando en esto, en aquello, el Señor nos manda, el Señor, y estamos trabajando, pero no trabajar secularmente. Yo quisiera saber quiénes son los que no trabajan secularmente y tienen para darse todos los gustos. Es muy difícil. Tenemos que estar en los caminos del Señor para que esto pase. Sinceramente. Porque a veces el poquitito que nosotros podemos dar en las manos del Señor se convierte en mucho. Y la gente dice, ¿pero qué de dinero puede tener esto? ¿O qué bienestar tienen esto? Y no, es que el Señor hace rendir todo. De un poquitito hace mucho. Eso significa respaldo. Entonces, cuando Dios quiere que vos seas un vaso de honra, Dios te está respaldando. Dios siempre te está respaldando. Dios siempre te está sacando de los problemas. O sea, te hace por un camino. Sí, problemas tenemos, obviamente, somos atacados. A veces decisiones que tomamos mal, lo que sea, tenemos problemas. Pero el Señor siempre nos conduce por caminos más fáciles. ¿Te das cuenta? Porque yo le decía a mi hijo, vos date cuenta. Abrí los ojos, mirá cómo es tu vida. A ver, fíjate que sos un llamado, tenés llamado del Señor. Y eso también me alentaba mi corazón, porque digo, gracias Señor, también a mí me estás ministrando en este momento diciendo esto. Y ahora cuando el Señor me daba la palabra, me decía, compartí con la iglesia, compartí con los que van a ver el vídeo, compartí esto porque es importante que sepamos, los que tenemos llamado en el Señor, siempre vamos a tener respaldo de Dios. Siempre, nunca Dios nos va a alargar así, porque sí. Amén. Y los vasos de deshonra son esas personas que son muy testarudas, que no quieren entender, pero sabemos que Dios puede estipular cosas, pero también sabemos que Ezequiel, el Señor le dijo, te morís. Y Ezequiel lloró y clamó, y el Señor dijo, bueno, te doy 15 años más. O sea, a veces el amor nuestro, el acercarnos a Él, el suplicarnos, hace cambiar los corazones de aquellos que vemos que son tan duros. Y nosotros le rogamos y le suplicamos al Señor, Señor, que cambie el corazón, que no sea así, que sea de la manera que tiene que ser, como vos querés. El Señor al final lo va a cambiar. Amén. Va a ser. Y después están los que Dios estipuló como los que hacen pactos con Satanás, los que van a estar al lado del hombre este que se va a levantar en el mundo y va a gobernar al mundo, que es el malvado, y esa gente, obviamente, Dios no la va a poder tocar, porque tiene que cumplir la palabra de Dios, y fueron destinados para eso, nacieron y fueron destinados para eso. ¿Que Dios le da oportunidad? Sí. Dios da la oportunidad del arrepentimiento a todo el mundo, a todos, hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que saber qué decidimos nosotros.
Y quien tiene pacto con Satanás, hace esas cosas, difícilmente escuche la voz de Dios. Difícilmente. ¿Ven? Y dice la palabra que, porque aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, mientras nosotros invoquemos su nombre y le digamos, vamos a ser salvos, y creamos en Él, vamos a ser salvos. Pero dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. ¿Por qué el Señor quiere que su iglesia se reúna? ¿Por qué nos dice? Porque nosotros aquí escuchamos palabra y nos da fortaleza. Y quizás no sea la palabra que nosotros estamos esperando, pero hay un bocadillo para nuestro corazón. Hay eso que decimos, esto a mí me ha pasado cientos de veces. Quizás la palabra en general no, pero hay algo que toca tu corazón. Hay algo que el Señor... ¿Por qué? Porque estamos oyendo. Y cuando oímos palabra, nos estamos congregando, estamos siendo obedientes, porque la congregación es lo mismo que el bautismo. Congregarse. Hay cosas que decimos, ¿y para qué? Porque Dios lo dijo. Y porque Dios dice, yo quiero que seas. Porque cuando Adán y Eva, el Señor le dijo, cientos y cientos de árboles había en el paraíso. De todo eso pueden comer. Del único que no pueden comer es de este. Y no era para mal de ellos, sino era para bien de ellos. No era porque Dios se le había encaprichado que un árbol no comiera. Tiene toda la autoridad para hacerlo, de hacer lo que Él quiere. Porque hoy eso también hablábamos con mi hijo. Dios tiene la autoridad para hacerlo. Él no nos tiene que dar explicación a nosotros, ni nos tiene que dar cuentas a nosotros. Él es el soberano. Entonces, ¿qué pasó? No le gustaban todas las de los cientos de frutas que había, no, querían comer de este árbol. Eso todos los comí, ya todos los probé. Quiero comer de este árbol. Y a veces nosotros le hacemos lo mismo al Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pone mandamientos, pone estatutos, pone cosas que no las podemos evitar. Como bautizarnos, es un mandato. Como congregarnos, es un mandato. No dice si quieren, si les va bien. No, las iglesias se formaron así. Después del Señor Jesucristo vino Pedro, vino Pablo y formaron iglesias levantaron en los pueblos, en todos lados, como estamos haciendo en la actualidad. Porque lo mismo que se hizo Pablo y Pedro, estamos haciendo nosotros, los que estamos siendo otros lugares, hablar de Cristo, hablar del Señor, a presentarles al Señor. Y la mies es mucha y los obreros son pocos. Nosotros tenemos que ser esos obreros que vamos a hablar del Señor, que somos comprometidos, que somos realmente disciplinados. Es otra de las cosas que el Señor quiere. Disciplina. ¿Ven? Ser disciplinados. Hasta aquí la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te damos gloria, honra, alabanza. Y como siempre te digo, ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor. Que podamos entenderla y comprenderla y ponerla por obra, Señor. Que podamos oír más palabras de todas partes para que podamos crecer, Señor. Crecer en el nombre de Jesús. Y podamos ser ministrados y guiados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya.